experimentando con un televisor TRC para visualizar señales analógicas y digitales de forma casera, para usarse como un osciloscopio pero sin perillas de voltaje ni de tiempo. Aunque está completamente limitado a solo mostrar la señal sin opciones para realizar un análisis detallado de la misma, aún así podría ser útil en algunas reparaciones, por ejemplo para visualizar señales y así comprobar que estén presentes. Señales como trenes de pulso, señales PWM, datos, señales de audio, etc. Será cuestión de experimentar para asegurar que de verdad sea útil, solo en el caso que no se cuente con un osciloscopio, pero de igual forma pues se puede experimentar. Para realizar este experimento se tiene que tener conocimientos básicos y de preferencia algo de experiencia, pero lo más importante, mucha precaución, ya que este tipo de televisiones TRC trabajan con alto voltaje. Aquí vemos una sección del diagrama de una televisión Zenith. Este integrado es lo que se conoce como el circuito jungla. Aquí en el pin 32 sale la señal de horizontal, eh, y llega a la base del transistor. Los voltajes que manejan esos transistores eh, para amplificar un poco más la señal. El voltaje pues es de 15 volts. La frecuencia que maneja la salida horizontal es de 15.734 Hz. Aquí se puede ver un transformador que sirve para aislar lo que es el transistor de potencia, ya que en lugar de usar 15 voltios para alimentar lo que es la bobina del yugo, la bobina de flexión del yugo y el transformador de alto voltaje que es el flyback, pues el B más es de 130 volts, por eso aquí se usa este transformador pues para aislar esta parte de alto voltaje, de potencia y de alto voltaje. Aquí en esta otra parte se puede ver que el B más bueno, indica que es de aproximadamente 105 a 133 volts. Aquí está un transistor con un diodo damper. Aquí pues el playback, que es el que es el transformador de alto voltaje que va a lo que es el cinescopio. Más adelante mostraré en una foto cuál es esta, 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 esta punta, esta parte que va al cinescopio. Aquí tenemos un diagrama JBC que es de la televisión que yo usé para hacer el osciloscopio casero. Aquí en el pin 9, aquí llega a la base de este transistor. Esta base, según aquí indica que el voltaje es de 6.7 volts. Aquí el colector de 33.1 volts parece. Aquí está el driver, el controlador de horizontal, como habíamos visto. Ese sería como este transformador. Aquí está el transistor, lo que es el transistor de potencia de horizontal. Aquí nos está indicando que el voltaje en el colector es de 129 volts. Llega a la bobina de deflexión del yugo.
Aquí tenemos, este es el transistor del que hablamos. Aquí se encuentra el diodo damper, de hecho aquí lo indica. El diodo damper tiene un voltaje de alto, bueno, es el de alto voltaje, de alta velocidad. Aquí pues la aplicación para TV color salida de horizontal, TV de color. Aquí pues tenemos algunas de las características de ese transistor. El voltaje de colector a base es de 1500 volts, el de colector a emisor es de 600, de base a emisor pues es de 5 volts, la corriente de colector de 3.5 amperes. Y pues aquí otras características de ese transistor. Pues en este caso pues yo no lo usé. Yo usé un MOSFET que aquí más adelante mostraré cómo lo usé. Aquí tenemos lo que es el conector. Aquí, bueno, este es lo que yo les decía del transformador de alto voltaje. Este es el conector que se usa es el conector donde va la bobina de horizontal, que es la que se va a usar para ingresarlo, así que la señal, para inyectarle la señal y se visualice en lo que es esto, el cinescopio. Este es el chupón. Aquí es donde hay que tener bastante precaución, porque aquí es donde llega el alto voltaje cuando se enciende. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta zona, no tocarlo de preferencia. Se puede descargar, pero bueno, precisamente por eso indicaba que hay que tener experiencia y saber lo que se está haciendo. Pero si no, pues no acercarse a esta zona, simplemente identificar las bobinas que se van a utilizar y pues sacarlas y agregarle pues las puntas que se van a usar. Aquí pues estoy indicando yo en mi caso pues estas son las puntas de la bobina de horizontal, que son en este caso pues es el azul y el rojo, el verde y el amarillo pues son para la bobina vertical. Todo esto pues viene siendo lo que es el yugo. Aquí esta es la estructura interna del 555. Aquí pues yo usé pues un multivibrador estable para generar pulsos de reloj. Aquí pues se puede ver lo que tiene adentro del 555 este flip flop, un transistor. Bueno, todo esto pues lo voy a omitir porque ya hay bastante información en internet, en YouTube. Entonces voy a omitir esta información, voy a ir más al punto. Pero bueno, aquí pues yo les muestro un poco de lo que es el 555, y pues yo es el que usé para generar las señales. La bobina del yugo tiene muy baja impedancia. Si se conecta sin la resistencia de 100 ohms, la amplitud de la señal crece, pero el mayor consumo lo tendría el MOSFET, así que para disipar el calor que genere se le tendrá que agregar un disipador de calor. Pero si se le agrega la resistencia, quizá lo más conveniente será una resistencia de alambre de 5 watts para que disipe mejor la temperatura de la resistencia. Si se aumenta la resistencia, la amplitud de la señal se reduce, así que 100 ohms es adecuada para este propósito, para que no se atenúe, o sea, se reduzca su amplitud en el monitor del TV, la señal. Hay que tener en cuenta que con los incrementos de temperatura la resistencia de un componente pues puede variar. Aquí pues puse algunas características pues del 555, como su alimentación, que va de 4.5 a 15 volts. En este caso pues yo
Aquí usé 5 volts, pero puedo haber usado 12 en todo el circuito, tanto en el 555 como en el transistor. Pero si yo bueno, si yo pusiera las puntas, en este caso digamos del yugo, entre la tierra y el pin 3, que es la salida de señal, pues la señal se vería muy reducida, muy bajita eh, la, la amplitud. Se vería aquí una señal muy pequeñita, o sea, estos cuadritos se verían muy pequeños, entonces casi no se notaría. Con los 12 volts pues sube, ¿no? Sube la amplitud de cada cuadrito, y pues se visualiza mejor. La corriente de entrada pues a 5 volts pues es de 3 a 6 miliamperes. La corriente de entrada a 15 volts pues es de, con un VCC de 15 volts pues es de 10 a 15 miliamperes. La corriente de salida es de 200 miliamperes. La disipación de potencia máxima pues es de 600 miliwatts. La temperatura de operación pues es de 0 grados hasta 70 grados pudiera llegar, 70 grados centígrados pudiera llegar a esa temperatura. Aquí yo le agregué esta resistencia para que la temperatura pues se diera aquí, no en el transistor. Sin, esta resistencia es de 100 ohms a 2 watts de óxido metálico, como mencionaba aquí arriba. De preferencia esta resistencia que fuera de alambre y a 5 watts, quizá con ello disipe mejor la temperatura, ya que pues sí consume, como se puede ver en este circuito. Aquí yo le puse un capacitor para acoplar la señal, para que de alguna forma pues esté aislada la señal. eh, el capacitor pues lo puse lo más chico posible para que pues no cargue y descargue lo más rápido que pueda el capacitor, para que aquí el MOSFET pues usé un IRF 630. El voltaje voltaje DS pues es de 200 volts, o sea de DS es de aquí, de drenador a surtidor. La corriente de drenador pues es de 9 amperes. La resistencia DS de 0.40 ohms. El voltaje de GS de gatillo a surtidor pues es de 10 volts. Bueno, se puede checar la hoja de datos y ver las demás características. Aquí en este caso yo con la resistencia que yo le agregué, eh, eh, el voltaje medido en la resistencia fue de 9.9 a 10 volts. La corriente que me dio en todo entre el MOSFET y la resistencia fue de 0.100 amperes. La potencia pues es de 1 watt, haciendo los cálculos. En el MOSFET pues el voltaje medido fue de 0.9 volts a 1 volt. Aquí al quitar la resistencia pues el voltaje medido que me dio 1.2. El homeaje de la bobina de horizontal del yugo medido fue de 4.5. La corriente medida fue de 0.198 amperes. El voltaje medido en el MOSFET fue de 10 volts, por lo que la potencia pues sería de 1.98 watts. Este sería el que estaría consumiendo la mayor potencia. Acá arriba pues sería la resistencia. Por eso acá si no se le pusiera la resistencia pues se le tendría que poner un disipador al MOSFET, como mencioné aquí arriba. El circuito pues es un multivibrador estable, como oscilador.
Con un capacitor de 100 microfaradios la frecuencia máxima es de 14.7 Hz. Con un capacitor de 10 microfaradios la frecuencia máxima es de 166 Hz para generar un tren de pulsos de reloj, o el tren de pulsos, o un tren de pulsos de reloj, que viene siendo lo mismo. Aquí tenemos la simulación, que es lo que se espera en que se mire en lo que es la televisión que voy a tener como osciloscopio. Aquí pues este es el circuito. Ya es aquí tenemos con el capacitor de 100 microfaradios, como habíamos visto que era nos iba a dar una frecuencia de 14 puntos, no, con el capacitor de 100 microfaradios y una frecuencia de 14.7. Aquí vamos a correr la simulación. Aquí pues se puede observar como la señal. La señal aquí nos indica una frecuencia de 7 Hz. Si aquí le subimos al máximo, bueno, aquí se puede ver como la frecuencia aumenta. Aquí llegó a 14 Hz, 15 14. Esa es la frecuencia máxima. Lo que no tenemos en ese osciloscopio de televisión pues son estas perillas. Aquí pues se puede mover la perilla y pues se visualiza mejor la señal. En la televisión pues se vería así. No tendríamos esta opción de ajuste de perilla de tiempo. Aquí pues lo bajamos la frecuencia, pues conforme la vamos bajando pues se va visualizando mejor la señal. Aquí llegamos a 3 Hz. Y pues prácticamente así en el televisor se espera que se vea así la señal. El enlace de esa práctica donde uso la televisión como osciloscopio lo dejaré en la descripción si les agradó el video, pues si quieren ver prácticamente lo que estoy hablando, lo que estoy mencionando, lo de el osciloscopio usando una televisión. Pues aquí esta es otra imagen del 555. Pues aquí pues se usa. Aquí tenemos lo que es la resistencia 1, la resistencia 2. Aquí tenemos lo que es el cálculo de la frecuencia, cómo se calculó esa frecuencia con esta resistencia 1, la resistencia 2 y el capacitor 1. Si cambiamos este capacitor, la frecuencia aumentaría. Si yo le cambiara aquí los valores, por decir aquí, si yo le cambiara el capacitor, bueno, aquí pues nos da la frecuencia pues según vario el potenciómetro. Aquí pues este es R2, viene siendo lo que es el potenciómetro. Aquí pues estaba a 10 kilo ohms. Aquí pues digamos que lo moví, llegó a 100 ohms. Aquí a 1 ohms nos daba 14 Hz. Aquí ya en cero pues nos da 14.430 Hz. Esto pues es el cálculo de frecuencia.
que es lo que vimos aquí, que la máxima frecuencia pues fue de 15 Hz. Y pues el tiempo de carga y descarga del capacitor, pues es el tiempo total pues es de 1.4 segundos. Pues sí, pues como mencioné, dejaré el enlace en la descripción del video si quieren verla prácticamente, de forma práctica, cómo usé esa televisión como osciloscopio y se observa la señal, ya no en simulación, sino ya de forma práctica. Pues si les agradó el video, pues pueden ir a ese enlace y pues mirar el otro video, que podría ser la continuación, pero de forma práctica de este video. Pues en el cuestión de este tema, pues sería todo.